Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 10 de mayo del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Bueno, hay una cifra que evidencia la profundidad de la crisis, lo destaca el periódico El Nacional. 1 millón de venezolanos llegaron a Colombia huyendo de la crisis. Cifras del último año. El director de salud de la Federación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Emmanuel Capobianco, describió la situación como una crisis humanitaria que requiere ser mejor tratada. Desconocen cuántos emigraron de manera ilegal y lo comentamos con ustedes en alguna oportunidad. Algún candidato a la presidencia en Colombia, como Germán Vargas Lleras, habla de hasta 5 millones de seres humanos que podrían cruzar la frontera si, bueno, el gobierno consigue su objetivo el próximo 20 de mayo de perpetuarse en el poder. Justo hoy, en el diario El País de España, Carlos Vecchio, de Voluntad Popular, ofrece entrevista en la cual coincide con los escenarios que se manejan en el país vecino sobre lo que puede ocurrir en nuestro país. Hay 3 salidas: la negociación política, la intervención del ejército o la anarquía. De hecho, Carlos Vecchio, número 2 de Voluntad Popular, prevé que la crisis de nuestro país se agrave tras las elecciones y defiende forzar la salida del régimen con presión civil, militar e internacional. Destaca el diario Nacional que cada día se produce menos y el país pasa más hambre. Son declaraciones de Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, en el marco de la asamblea de esta organización. La producción de alimentos y bebidas ha caído 70% desde 2009. Y bueno, como del árbol caído todo el mundo hace leña, la verdad es que los acreedores de Venezuela han visto una oportunidad para cobrar lo que se les adeuda, tomando en cuenta la profundidad de la crisis. Desde el año pasado se habla de que, bueno, se organizan para ejecutar la garantía de los bonos que no se han cancelado con parte de Citgo. Saben ustedes que ConocoPhillips ha empezado a maniobrar para confiscar bienes de la industria en el Caribe. De hecho, PDVSA comenzó a desviar tanqueros de crudo para evitar, que sean confiscados. A esto hay que sumar demandas como la de la canadiense Rusoro, que quiere cobrar lo que se le adeuda con parte de Citgo también, al igual que una contratista canadiense, SNC Lavalin, que denunció a PDVSA ante una corte en Manhattan. De esto y más vamos a conversar con nuestro primer invitado. La pregunta que nos hacemos es: si nos quedamos sin petróleo para exportar producto de estos embarcos selectivos, ¿con qué vamos a importar alimentos o cualquier otro bien necesario en la economía nacional? Saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado. Él es economista, diputado por el Estado Miranda, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar contigo a esta hora. Y bueno, lo que tú dices es completamente cierto. Vamos a empezar por lo primero. Hasta ahora PDVSA ha dejado de pagar alrededor de 2.900 millones de dólares de la deuda que contrajo. Esto ha hecho pues que PDVSA, algo que era completamente insospechado hace algunos años, o mejor dicho, para muchas personas era algo prácticamente imposible, en este momento está en la bancarrota. Y cuando una empresa entra en bancarrota, no así una república, sino una empresa como es PDVSA, pues evidentemente empiezan a suscitarse las acciones legales para que los acreedores se cobren la deuda que tienen. Y bueno, la semana anterior estuvo el arbitraje de Conoco, en la cual por 2.000 millones de dólares por incumplimiento de contrato, ni siquiera están cobrando los activos que fueron expropiados, empezó pues una serie de acciones que, como tú bien decías, está el embargo de propiedades en el Caribe. Esa es la primera acción legal. La segunda acción legal fue que el viernes 27 de abril
estaba la deuda, está el pago de un principal y unos intereses del bono PDVSA 2020, cuyo colateral o respaldo es Citigroup. Bueno, ese lo pagó el gobierno. Sin embargo, los tenedores de esta deuda estaban ya organizados para tomar Citigroup. Es decir, si ese viernes el gobierno no hacía ese pago, Citigroup era tomado, ya las acciones legales estaban completamente organizadas. Y la tercera, que es la noticia que salió ayer en los medios, acerca de una acción legal tomada por CNS Lavalin, que es una compañía canadiense de construcción y de ingeniería que estaba haciendo trabajos en Wiria, a quienes PDVSA les entregó una nota promisoria, es decir, una promesa de pago respaldada en petróleo, porque hasta ahora pues se entrega petróleo futuro, que la empresa PDVSA no está cumpliendo tampoco. Ejerció también una demanda legal por default en una corte de Nueva York. Es decir, pues esto lo que está presagiando, María Alejandra, es una avalancha de acciones legales sobre PDVSA. Ahí está la noticia de que buques, los tanqueros de PDVSA no están en aguas internacionales, están todos recogidos o están cambiando sus rutas, porque es posible también que las compañías internacionales puedan tomar estos buques. Fíjate, Venezuela cometió un gravísimo error durante el mandato del presidente Chávez, que es endeudar a PDVSA para que con ese dinero se financiara la República, y en el peor de los casos pues que se financiara la revolución. Eso hace pues que PDVSA es una empresa sumamente vulnerable, no hay cláusulas para protegerla como si existe en la República, y bueno, lo que estamos viendo pues son estas avalanchas de acciones legales que pueden terminar por tomar todos los activos internacionales de PDVSA. Al final, quienes esperaban un supuesto embargo de los Estados Unidos, lo viven en primera persona, producto de la cantidad de incumplimientos de petróleos de Venezuela. Yo quisiera el comentario de nuestro invitado acerca del impacto real que una situación como esta puede tener. Lo comentamos al inicio, ayer Fedeagro reconocía que producimos solo el 25% de los alimentos que consumimos hoy día en nuestro país. El resto, tiene que ser cubierto, el resto de la demanda, con importaciones, y nos quedamos sin dinero justo para hacer estas compras. ¿Frente a qué escenario estamos? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, es importantísimo lo que estás diciendo. La primera manifestación de ese colapso petrolero, que en definitiva es la industria que aporta 95% de las divisas al país, y directa o indirectamente es la economía venezolana desde hace 100 años. Pues tenemos una PDVSA produciendo apenas 1.3 millones de barriles diarios, mientras en este momento, María Alejandra, estamos en un boom petrolero. Ayer el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte, llegó a $76 el barril. Estamos en un boom, estamos en una nueva bonanza, y Venezuela se la está perdiendo porque tenemos a unos incompetentes manejando la petrolera estatal, PDVSA, que tiene una hostilidad muy grande hacia las multinacionales occidentales, especialmente Chevron, acusado de traición a la patria, que ya evacuó su personal. Hemos perdido en los últimos 2 años 25.000 ingenieros, y bueno, esto lo único que presagia es que estamos en un colapso petrolero. Entonces, la consecuencia de esto es la hiperinflación que está viviendo la gente en la calle. Esto ha generado una gran brecha fiscal, un gran desequilibrio fiscal, que el gobierno llena imprimiendo dinero, llenando de bolívares las calles y el sistema financiero, emitiendo bolívares, porque ni siquiera los imprime, emitiendo bolívares que hacen que la moneda se deprecie, se devalúa el bolívar y se pierda la calidad de vida del venezolano. Entonces, la consecuencia directa, María Alejandra, es que en 1998, cuando gobernaba el presidente Caldera, el salario mínimo en Venezuela era apenas $500, y estábamos en una crisis, no sé si te acuerdas. Hoy en día el salario mínimo en Venezuela es apenas $3. ¿Esto qué hace? Bueno, esto hace que en un escenario en el cual está completamente controlado por el gobierno, la industria de alimentos, es decir, no hay propiedad sobre los alimentos, que es la propiedad privada más básica. Todas las empresas de alimentos pues son obligadas a venderle al Estado, a los clubs, el 70% de la producción de alimentos, hay controles de precios, hay guías de movilización. Ese elemento, junto a la expropiación completa del salario que ha hecho el gobierno, que se ha quedado con esos $497, y ahora el venezolano solo gana $3, producto de la hiperinflación, eso nos coloca, como hemos advertido muchísimas veces, a las puertas no, sino estamos viviendo un proceso de hambruna generalizada en Venezuela.
Bueno, diputado, vuelvo a la pregunta original, porque en la práctica lo que está pasando es que Conoco ha decidido tomar acciones para cobrar lo que se les adeuda. De momento, un poco más de 2.000 millones de dólares según Tribunal de Arbitraje. Ayer el primer ministro de Curazao decía que estaban preparados para una crisis. Esto va a afectar a las islas del Caribe, porque, entre otras cosas, bueno, se están tomando acciones concretas, como usted lo decía, ha trascendido que tanqueros venezolanos de Petróleos de Venezuela se han quedado en aguas nacionales para evitar, bueno, acciones de esta naturaleza. De esto vive Venezuela, de la exportación de petróleo. Es el único ingreso en dólares que tenemos, usted me corregirá si me equivoco. Si en este momento producimos solo el 25% de los alimentos y no hay ninguna medida para incentivar que esto se incremente, bueno, ¿frente a qué escenario estamos? El gobierno, la pregunta que yo le haría, ¿tiene margen de maniobra para negociar con los acreedores o no? ¿Qué opina usted? ¿Lo escuchamos? No tiene margen de maniobra. El gobierno ha perdido completa credibilidad. De hecho, el gobierno es visto, bueno, como negocia el gobierno, ¿no? Siempre con mentiras, también le ha caído mentiras a los acreedores. Ahí no hay margen de maniobra. Aquí la única opción, María Alejandra, para evitar esta catástrofe humanitaria que ya empezó, porque hay que advertir que ya empezó, que es la hambruna sobre Venezuela, es el cambio político, no hay otra. O sea, en definitiva no hay otra. Cambio de rumbo político y económico, y por otro lado, pues la aceptación del canal humanitario, que el gobierno sigue negando la crisis. Aquí no hay otra opción, y por eso, María Alejandra, cada día 5.000 venezolanos cruzan las fronteras a pie, siendo no emigrantes sino refugiados. Estamos hablando de que esa tasa estarían huyendo de Venezuela por las fronteras a pie, alrededor de 1,5 millones de venezolanos solo en este año que está en curso. Es una crisis de una magnitud sin precedentes en el hemisferio occidental. Y bueno, no es lo que va a pasar, es lo que está ocurriendo, que en este momento, pues evidentemente el gobierno tiene muy poco margen de maniobra, y por eso, conectando con lo que decía Carlos Vecchio, hay que aumentar la presión que en este momento se tiene sobre Venezuela. Fíjate que no ha sido falta un embargo petrolero para lograr este colapso económico. Venezuela está colapsando por el modelo socialista, tal cual colapsó la Unión Soviética en los años 90. Ahora, yo le preguntaría, diputado, si hay un cambio, cómo manejar esta crisis. Y de hecho, el dato que usted compartía se quedó corto. 37.000 personas cruzan diariamente la frontera con Colombia. Algunos se quedan, otros siguen rumbo a Ecuador, Perú y Chile, según datos de la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Da la impresión que el gobierno no tiene la más mínima intención de, bueno, dar su brazo a torcer. Ya lo he dicho otra vez el presidente Nicolás Maduro: llueve, trueno, relampaguee, va este evento electoral convocado para el 20 de mayo. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, en definitiva la crisis es una magnitud sumamente grande, y yo reflexiono siempre, hago una reflexión, y es que Corea del Norte, cuando tuvo su hambruna en los años 90, ellos abrieron un canal humanitario, permitieron ayuda humanitaria. El caso de Nicolás Maduro y todos los que gobiernan Venezuela, estamos frente a una maldad ni siquiera vista en los países comunistas como Corea del Norte. O sea, esto no tiene ni precedentes, y estamos ante un nivel de maldad que no sé hasta dónde vamos a llegar, no queda claro, pero lo que sí está claro es que están dispuestos a matar de hambre al pueblo venezolano con tal de perpetuarse en el poder. Ahora, ¿cómo hacer frente a una crisis de estas dimensiones, diputado? Incluso en el escenario hipotético de que haya un cambio en nuestro país, ¿cómo sentarse con esta cantidad de acreedores? Esto, digamos, es la punta del iceberg de la cantidad de empresas con las cuales, tenemos algún tipo de acreencia. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, allí Venezuela tiene el tema de que una cantidad de activos están fuera de Venezuela. Estamos hablando de Citgo, estamos hablando de terminales en el exterior y algunas refinerías, pero allí ahí no se va a poder cobrar todo el mundo. La gran mayoría de los acreedores van a esperar a un cambio político, porque los activos que están dentro de Venezuela no valen absolutamente nada en este momento, y tampoco pueden ser tomados por empresas internacionales. Así que todo el mundo lo que está esperando es el colapso del gobierno y lograr luego una renegociación, una recuperación económica. Mira, Venezuela tiene, ante un cambio político, la posibilidad de recuperarse sumamente rápido. Por un lado está la oferta del Fondo Monetario Internacional de $60.000 millones. Está la oferta de una gran cantidad de países del hemisferio occidental,
hablando de Europa y toda América dispuesta a rescatar financieramente a Venezuela. En Estados Unidos se habla de un nuevo plan Marshall para Venezuela y luego están todas las compañías petroleras. El gobierno que va a tratar, María Alejandra, va a tratar de luego el 20 de mayo, si se logra legitimar ante sus socios comerciales chinos y rusos, pues tratar de tomar, según algunos analistas, las empresas americanas que están todavía produciendo petróleo en Venezuela y tratar de salir adelante a través de esa vía. Eso, en mi opinión, no va a ser suficiente, pero para eso hace falta pues que no se convalide el fraude del 20 de mayo y, por otro lado, que aumente la presión popular acerca de todos los problemas que están aquejando una economía que está colapsando y un pueblo que está muriendo de hambre. ¿Se conoce a cuánto asciende la deuda en este momento de nuestro país? ¿Qué información manejan ustedes en la Comisión de Finanzas? Bueno, la deuda, 180 mil millones de dólares. La deuda está repartida pues en muchísimos elementos. Está la deuda financiera, por alrededor de unos 60 mil millones de dólares. La deuda con China, alrededor de unos 30 mil millones de dólares. Hay notas promisorias, hay deuda comercial, hay deuda a compañías de servicios petroleras, hay deudas de dividendos. Es decir, esto es una cantidad de dinero sumamente grande que Venezuela pues evidentemente va a tener que renegociar, que este gobierno no puede renegociar, mientras tampoco acepta la Asamblea Nacional. Es decir, el gobierno se entrampó a sí mismo, se metió a sí mismo en una calle ciega a la cual no puede salir. Y ellos, pues, en una visión sumamente miope, están tratando de sobrevivir en el día a día, en el corto plazo, pero evidentemente esto no se soporta más. Esto no hay manera de que salgan de esta situación, y por eso, pues, la presión internacional está arreciando, bueno, como lo estamos viendo en este momento. En este contexto, diputado, antes de hacer la pausa, ustedes proyectan una inflación de casi 100.000% a finales de este año si no cambian las cosas, ¿correcto? Así es, sin ningún problema. Venezuela, decíamos el lunes pasado en la Comisión de Finanzas, ya es la inflación más alta de la historia de Sudamérica, superando a Bolivia, que tuvo 13.000%, ya nosotros estamos llegando a 14.000%. En mis estimaciones para los mediados de año estaremos superando a Nicaragua, que fue 25 mil millones de dólares, y sin duda alguna, si llegamos a este 100.000% anual para este año 2018, pues Venezuela estará entre las 10 más grandes hiperinflaciones de la historia de la humanidad. En 10.000 años de historia de humanidad estaremos pues en ese colapso económico donde nadie quisiera estar y donde ningún país petrolero ha llegado. Gracias al diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es economista, es diputado por Miranda, dirigente de Primero Justicia, prestando opinión acerca de lo que está ocurriendo a propósito del telón de fondo. Decíamos, del árbol caído todo el mundo hace leña, y da la impresión que los acreedores de Venezuela han visto una oportunidad para cobrar lo que se les adeuda, con las consecuencias que esto tiene para un país que vive de la exportación de petróleo. Lo dicho, Curazao se prepara para una potencial crisis por conflicto con ConocoPhillips y PDVSA. Esto lo dijo ayer el primer ministro, lo destacaba la agencia de noticias Reuters. La disputa legal entre la petrolera estadounidense ConocoPhillips y la estatal PDVSA amenaza con crear una potencial crisis en la pequeña economía de Curazao, así como todas las islas donde hay bienes de la industria. Esto lo agregamos nosotros, que corre el riesgo de dejar de procesar crudo venezolano en su refinería local Isla, dijo el martes el primer ministro, en un país que produce solo el 25% de lo que consume, según decía ayer Fedeagro. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos a Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor del portal web petroguía.com. Como siempre, Andrés, gracias por atendernos. Buenos días. Andrés, no sé si me escuchas. Muy buenos días. Aló, ¿me escuchas? Ahora sí, perfectamente. Ok, que decía, un saludo para ti y tus oyentes. Un gusto conversar contigo, como siempre. La pregunta que te haría, Andrés, el embargo petrolero llegó a nuestro país, y lo digo a la luz de lo que está ocurriendo producto de este arbitraje a favor de ConocoPhillips. ¿Qué opinas tú? ¿Te escuchamos? Mira, bueno, no directamente a nuestro país, aunque pudiera hacerlo. Lo que pasa que para que ese laudo se ejecute en Venezuela, tendría que ser aceptado por un tribunal de este país. Si tuviéramos independencia de poderes judiciales, a lo mejor eso podría darse, pero no es el caso. Entonces Conoco está optando por mirar dónde Venezuela tiene activos y actuar contra eso a través de tribunales locales, por ejemplo en el caso de Curazao y de otras islas del Caribe, donde se pueda ejecutar esa medida de ese tribunal arbitral que decidió a favor de ConocoPhillips. Ahora, el impacto real de una situación de esta naturaleza. Hace algunos días, las agencias advertían, concretamente Reuters, que PDVSA está desviando tanqueros de crudo en Curazao ante la posible confiscación. Algunos aparentemente se han quedado en Venezuela. ¿Qué impacto tiene para la economía nacional, que depende prácticamente de la exportación de crudo, Andrés? Sí, bueno, eso podría ser, no sería exactamente confiscación sería que se están tomando arbitrariamente del buque, ¿no? Aquí sería una acción judicial que se tomaría de toma del buque para poder compensar parte de la deuda. Eso implicaría no solamente el buque, sino los productos, es decir, el crudo, los combustibles que transporte ese buque, siempre y cuando PDVSA no los haya entregado todavía al cliente, porque ya pasarían a ser, una vez que sean entregados al cliente, ya dejan de estar bajo la posesión de PDVSA y pasan a ser del cliente que haya adquirido ese crudo o esos combustibles. Ahora, Andrés, decía Reuters que la compañía norteamericana ya tomó control de los inventarios de activos de petróleos de Venezuela en Bonaire y San Eustaquio la semana pasada, tratando de hacer lo mismo en Aruba y Curazao para cobrar este laudo arbitral a su favor por el orden de los $2.000 millones de dólares. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Mira, obviamente esos activos no compensarían jamás ni nunca, pero digamos, porque el monto es muy elevado, Conoco también pudiera asumir como estrategia activos en Estados Unidos, ejemplo Citgo. ¿Qué es lo que pasa con Citgo? De acuerdo a lo que me han explicado expertos conocedores de la materia. En primer lugar, que se tratan de activos que ya están comprometidos. Recordemos que PDVSA hizo operaciones de financiamiento donde puso de garantía eso, entonces ahí
no queda tan, aun cuando el propietario es PDVSA, tienes unas deudas que están comprometidas con otros tenedores. En el caso de estos terminales, y como te decía anteriormente, que se tomaran buques o que se tomaran los inventarios de crudos y combustibles, eso sí aparentemente no estarían comprometidos en garantía frente a deudas que tenga PDVSA, y sería una manera que Conoco tendría para reducir ese monto que debe pagarle. Esto se evitaría si PDVSA se hubiese reunido con las autoridades de Conoco. Lo que pasa es que prácticamente, María Alejandra, desde que se dio el proceso de creación de las empresas mixtas y se empezó a dar todo este proceso, las relaciones entre PDVSA y Conoco fueron muy tensas, te diría que hasta fueron ofensivas de ambas partes, y prácticamente dieron por descartada toda opción de negociación. Ahora, Andrés, da la impresión que empresas como la canadiense Rusoro o la también canadiense SNC Lavalin no se dan por enteradas de lo que está ocurriendo consigo y tratan de hacerse con parte de la empresa para también cobrar lo que se les adeuda. Quisiera tu comentario y frente a qué escenario estamos, es decir, una lista larga de acreedores que van a intentar tomar los bienes de la industria de nuestro país, o no todavía. ¿Te escuchamos? Mira, sí, como te explicaba, ellos pudieran actuar aquí en Venezuela, pero como tienen que hacerse a través de tribunales nacionales, eso limita enormemente las posibilidades. Cada empresa que sea favorecedora de una decisión arbitral toma la estrategia de cómo ejecutar la acción. Hay algunas empresas, la lista es más amplia, hay empresas que están negociando con PDVSA, quizás porque el monto es menor o porque no quieren entrar en un enfrentamiento, y han optado por una negociación, se han reunido con las autoridades de PDVSA. Vale decir que, María Alejandra, que comenzando el gobierno del presidente Maduro, te estoy hablando del año 2013, hubo un intento de tratar de establecer un tipo de negociación. De hecho, posteriormente, cuando entra Nelson Martínez a PDVSA, como presidente de PDVSA, él no tenía el rango de ministro, porque el rango de ministro lo tenía Eulogio del Pino. Hubo un proceso, como él venía de haber sido presidente de Citgo, hubo un momento donde Nelson Martínez y el equipo que estaba ahí trató de tener un acercamiento tanto con ConocoPhillips como con ExxonMobil para tratar de resolver en los mejores términos, y llegó en un momento dado hasta a plantearse la posibilidad de que esas empresas regresaran al país, digamos, o sea, se asomó en el escenario, hubo fuentes que me lo indicaron, pero esas negociaciones se toparon con un punto que para este gobierno se ha convertido como en su principal enemigo, y es que cada vez que intentas rectificar algo, te consigues que fue una medida adoptada por el presidente Chávez, y en el imaginario chavista, pues eso es tanto como ir contra la memoria del líder. O sea, la responsabilidad de lo que está ocurriendo con PDVSA es del expresidente Chávez. Absolutamente. Es que, digamos, digamos, si aquí tuviéramos un escenario de, como por ejemplo está pasando en Argentina, entre Macri le puede echar la culpa a la Cristina Kirchner. El presidente Maduro era canciller con el presidente Chávez, avaló buena parte de las decisiones. Entonces, el presidente Maduro no puede decir, mira, es que yo heredé esta situación, pero todos estos problemas, al menos en el caso particular del arbitraje, fueron creados por el presidente Chávez, eso sin lugar a duda. No se llegaron a un acuerdo, se avanzó un proceso fíjate que hoy nosotros tenemos una nota en Petroguía en los cuales a un grupo de abogados recomienda derogar la ley que estatizó las empresas contratistas del lago de Maracaibo. Esas empresas, también muchas de ellas que son transnacionales, tienen procesos de arbitraje internacional. Yo no sé si recordarás hace 2 años, porque lo hablamos en tu programa, que Eulogio del Pino, en un acto de la Cámara Petrolera, dijo que eso había sido un error y que esa decisión se iba a revertir. Apenas él dio ese anuncio, el propio Rafael Ramírez, ya siendo embajador en Naciones Unidas,
Diosdado Cabello y Elías Agua criticaron a Eulogio del Pino por avanzar, y era básicamente rectificar una medida del presidente Chávez. Eso no hay la menor duda de que eso fue un error. El mismo chavismo te lo dicen a voz baja, pero cuando hay que declararlo públicamente te topas con una barrera que es imposible desmontar. Además, quien decidió que la industria se dedicara a otros temas, más allá de la producción de petróleo, fue justo el expresidente Chávez. Que por cierto, ha habido un proceso de rectificación importante. Hemos visto que comenzó con el presidente Chávez, pero se aceleró mucho más con el presidente Maduro, no porque creo que sea una convicción, sino porque la realidad te lo obliga. Pero a PDVSA se le llegó al extremo de cambiarle los estatutos y decir que PDVSA era una compañía lechera, productora de aceite comestible, productora agrícola. Es decir, a esos extremos se llegaron con PDVSA, que iban en una actividad económica que no tenía nada que ver ni siquiera con responsabilidad social empresarial. Entonces todo eso se ha tratado de revertir, pero en un contexto muy complicado de bajos precios del petróleo en comparación a los que tuvo el presidente Chávez por encima de $100 por barril. Ahora, Andrés, ¿PDVSA está quebrada? En los actuales momentos sí. ¿Y eso frente a qué escenario nos coloca? Te lo pregunto porque ayer en Fedeagro advertían que solo producimos este año el 25% de los alimentos que se consumen en el país. El resto tiene del consumo, tiene que ser acometido con importaciones. Si la industria que es con la cual compramos este tipo de bienes está quebrada, ¿frente a qué escenario estamos? Quisiera tu opinión. Mira, si no hay rectificación, es decir, digamos, el problema es que uno no ve rectificación por ningún lado, y frente a ese escenario es imposible. Aquí tendría que haber, ayer por ejemplo, yo invito a tus oyentes a que vean una reseña que hicimos en Petroguía, de un foro porque a todas estas, ahora como nunca, creo que el sector de la academia, ni siquiera el político, el sector de la academia está haciendo foros para discutir estos asuntos. Ayer lo hizo la Universidad Católica Andrés Bello en conjunto con la Cámara Petrolera. Después que yo termine contigo la llamada, voy para un evento que lo organiza el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, también sobre el tema. Es decir, ahorita como nunca se está discutiendo el tema de cómo recuperar PDVSA, y lo está discutiendo no dirigentes políticos, lo está discutiendo gente conocedora en el exterior. El tema venezolano se está abordando enormemente. Entonces no hay rectificación de ningún tipo. Dentro de las soluciones está buscar destrancar la participación de privados, que se ceda más control operacional a las transnacionales. Y fíjate que este es un problema ni siquiera con empresas estadounidenses. Ahorita está parado Petromonagas porque no puede sacar el crudo, y esa es una sociedad entre Rosneft y PDVSA. Es decir, esto no es un problema solamente que tú digas solamente con la empresa norteamericana Chevron, es que es con Chevron, es con Rosneft, es con Repsol, es con Eni, porque no se termina de tomar decisiones que destranquen la realidad. A eso se vale las sanciones y el decreto que le aprobaron el presidente Maduro al mayor general Manuel Quevedo, que le otorga poderes especiales, lejos de dar seguridad jurídica, lo que está haciendo es asustar mucho más a los inversionistas, porque prácticamente consagra la adjudicación directa y contratos sobre los que se presume sobreprecio por el hecho de que recurras a un mecanismo como es la adjudicación directa. Antes de hacer la pausa, Andrés, ¿Venezuela tiene recursos para importar cualquier tipo de bien necesario para la economía, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el Caribe y, estas acciones de ConocoPhillips? ¿Qué información manejas tú? No tiene recursos realmente limitados para tiene algo, pero no como ocurrió en el pasado, que tú frente a ausencias escasez de arroz, tú podías importarlo. Se utilizó el mecanismo de Petrocaribe muchísimo para importar arroz de Guyana, importar caraotas de República Dominicana. Ya hoy día ese recurso que se hacían importaciones de ganado desde Nicaragua, ese recurso se hizo a través de Petrocaribe, donde se compensaban, y eso está en los balances financieros. Entonces eso fue un dinero que no le entró a PDVSA, sino que le entró a y a la República tampoco, sino que lo que le llegaron fueron unos productos, y esos productos se repartieron. Ya esa posibilidad que tenía de ser el gran
importador, eso se acabó. Entonces, en este momento no hay, y eso explica la escasez que estamos viendo, digamos, las limitaciones que hay. Se están haciendo importaciones, pero las están haciendo privados, y hay algunas que las está haciendo el gobierno, pero están lejos de ser las que se hicieron en el pasado. Yo no tengo cifras ahorita, pero las que, por ejemplo, veía recientemente que mostraba Asdrúbal Olivero en un foro de Ecoanalítica, indican cómo tanto las importaciones públicas como privadas se han reducido significativamente por la falta de divisas. Andrés Rojas, gracias por atendernos, acompañarnos. Él es periodista, está al frente del portal petroguía.com, expresando opinión, acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy, la situación de la principal industria de nuestro país, de la cual dependemos prácticamente para todo. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimentos, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detalle, eso sí,
todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nuestro siguiente invitado advertía en una entrevista hace algunos días: saquearon a PDVSA. Se trata de Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Iniciar a partir de esta afirmación que hacía La Razón. Usted advertía que saquearon a PDVSA. La industria solo produce 150.000 barriles diarios y 750.000 las empresas mixtas. ¿Lo escuchamos? Sí, hay un errorcito. Son 650.000. 650.000 que produce PDVSA y 750.000 las empresas mixtas. Mira, no si el término saqueo viene, imagínate que ahorita prácticamente hay una cerrada técnica de la refinería Cardón, El Palito, Puerto La Cruz, y Amuay apenas funciona allí a duras penas con solamente la planta catalítica con baja carga en servicios, pero lo lamentable de todo esto es la situación. Imagínate que no hay guantes para que los trabajadores hagan sus labores. Los poquitos trabajadores que quedan, no hay guantes, no hay agua potable. La comida que le están sirviendo a los trabajadores es un espagueti sin nada, un espagueti así que lo sancochan, lo echan al agua, le echan sal, y eso es lo que le sirven a los trabajadores, lo que le sirven en los comedores a los trabajadores. Es una situación bastante grave porque la información que me dan los mismos trabajadores de recursos humanos es que en el mes de abril, solo en el mes de abril, se fueron 844 trabajadores. Esos 844 trabajadores que se fueron solas de la refinería Amuay Cardón, de esos 844, hasta los gerentes rojitos se están yendo de la industria.
Él fue el gerente de operaciones. Otroras defensores de la revolución, como dicen ellos, y el gerente de operaciones del Centro Refinador Paraguaná y el gerente de operaciones de la refinería Cardón. Unos tipos que anteriormente nos decían que nosotros que éramos unos saboteadores, unos vendidos al imperialismo yanqui. Bueno, ahora ellos están huyendo también. Ellos están pegando el carrerón, y en ese carrerón lo están pegando hasta en Estados Unidos, lo están pegando pidiendo asilo político. Entonces la situación es bastante grave porque hace apenas unos días, el 30 de abril, el presidente Maduro anunció, entre comillas, un aumento. En este momento, para poner un breve ejemplo, la carne. En Falcón, un kilo de carne, en ese momento, el 30 de abril, costaba 1.400.000 bolívares. Bueno, el domingo, y a comprar un kilo de carne, y el domingo el kilo de carne estaba en 3 millones de bolívares. Es decir, aumentó más del doble un kilo de carne. Para ahorita, me dicen en Falcón que ya la carne llegó a 3 millones y medio. Es decir, que eso no son aumentos nada. El aumento lo que hizo fue empobrecer, llevar al pueblo a pasar más hambre, a tener más hambre, imposibilitado el pueblo de alimentarse, imposibilitado a los trabajadores de alimentarse, de obtener bienes y servicios, porque no, el salario lo desaparecieron también. Esta es una situación bastante grave lo que estamos viviendo en la industria. Imagínate, ahorita, con la situación que está viviendo Petróleo de Venezuela, con los embargos que está teniendo a nivel internacional, me llamaron unos trabajadores de Curazao, diciéndome que las afectaciones han llegado tanto que la refinería Isla tenían unos trabajos programados, las paradas de las plantas de azufre, de alquilación y de catalítica. Bueno, paralizaron esos trabajos que se iban a realizar por la situación de Petróleo de Venezuela, y esos trabajadores fueron despedidos y los están devolviendo a Venezuela. O sea, no solo está afectando a las finanzas de Petróleo de Venezuela, sino también a los trabajadores que están afuera del país. Imagínate que ayer, solo en el Centro Refinador Paraguaná, se pararon los jubilados exigiendo que le paguen de su fondo de pensiones, que se lo robaron, Rafael Ramírez y sus bandidos, sus compinches. Entonces los jubilados andan por ahí trancando portones, trancando vías, porque se les robaron su fondo de pensiones. Desde el 2014 no les aumenta por su fondo de pensiones, que es un ahorro que tenemos nosotros allí, y este gobierno nos robó el fondo de pensiones también. Es una situación bastante grave. El sacar de PDVSA no es solo saqueo a nivel de desmantelar la industria, de hacer la industria una industria delincuencial, sino que también es acarrearle el hambre en los trabajadores y llevarle a los trabajadores. Señor Freites, dos inquietudes a propósito de lo que usted comenta. En principio, usted ha dicho que hay 85% de ausentismo laboral en las áreas de operaciones. Según esta entrevista ofrecida a La Razón, ¿cómo una empresa puede funcionar con estos niveles de ausencia laboral? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué impacto tiene para el acceso a productos refinados internamente lo que está ocurriendo con las refinerías en el Caribe? ¿Lo escuchamos? Sí, el ausentismo laboral ya prácticamente no es 85%. La refinería Cardón prácticamente quedó sin trabajadores. La refinería Cardón, y lo que están haciendo nada más van a quedar la información que tenemos, que se hubo una reunión de emergencia y van a dejar nada más operativos en la refinería Cardón, recibo y suministro, que es por donde recibimos los barcos, se despachan los barcos, y la planta envasadora, que es la única que hay en el país, la envasadora de lubricante. La situación también con respecto a los trabajadores es que ya los trabajadores no van, porque ni comida tienen, ni agua tienen. ¿Quién va a ir para un sitio y que a trabajar y no le ofrecen las condiciones mínimas de laborar? Esa es la situación real de PDVSA. Imagínate que, hablando del saqueo, es tan grave que esta semana llegó allá Cardón, a la refinería Cardón, de la Shell de Houston, el buque Jack Lenut. El buque llegó con 300.000 barriles de gasoil ultraliviano. Eso tiene un costo aproximado
en el mercado internacional de $100 por barril. Ese cargamento costaría $30 millones. Y inmediatamente recibieron la orden, los trabajadores allí, de cargar un buque que viene de Cuba y para llevarse 250,000 barriles de ese gasoil. Es decir, $25 millones se llevan para Cuba en el cargamento de gasoil que trajimos de la Shell de Houston. Entonces, el saqueo es mentira, que el gobierno y que está haciendo presión para que PDVSA no siga el contrabando de combustible, que no siga el contrabando de gasolina, no siga el contrabando. Eso es mentira, que en Amazonas hicieron una bulla por allá por Amazonas, que se fue Manuel Acevedo. Todo eso es mentira. Y en cuanto a los cargamentos, es muy importante aclararle a la gente que PDVSA puede desviar un cargamento, pero si es propiedad de ella. Si un cargamento que va en un buque, ya ese cargamento no es propiedad de Petróleos de Venezuela, es inembargable porque no es propiedad de Petróleos de Venezuela. Es decir, la propiedad de Petróleos de Venezuela es después que llega al muelle, que el buque descarga en el muelle, ya pasa a ser propiedad de Petróleos de Venezuela. Y cuando salen de Venezuela, salen del buque, del muelle hacia el buque, ya eso es propiedad del buque que está cargando el producto. Es decir, los embargos tienen que ser explícitamente de un producto que vaya en un buque que sea de Petróleos de Venezuela y que sea propiedad de Petróleos de Venezuela. Los embargos son reales, por supuesto. Las islas del Caribe, las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, estas islas tienen orden. Ayer habló el ministro de Curazao diciendo que la situación de PDVSA con la ConocoPhillips ha llevado a que se han paralizado los trabajos. Igualito está pasando con Bonaire. En Bonaire hubo hasta una asamblea del pueblo para decidir qué va a pasar con el terminal de Bonaire, que es propiedad de Petróleos de Venezuela. Pues no invirtieron más en ese terminal para hacer el mantenimiento. Igualito está la situación que se está viviendo en Aruba, y estábamos reparando la refinería. Bueno, los delincuentes, $600 millones se perdieron, no se saben qué se hicieron, se lo robaron también. Entonces es una situación internacional bastante grave que pone en riesgo ya prácticamente la industria petrolera nacional, con una producción de 1.410.000 barriles por día, nos lleva a una situación que imposible nosotros mantener la operatividad de la industria con tan pocos trabajadores y menos con la producción que tenemos. Esa producción acarrea a que el crudo que esté saliendo es un crudo con alto contenido de sedimentos, y ese contenido de sedimentos se le saca al crudo con unos químicos que tenemos que comprarle en el extranjero, pero como no tenemos plata como comprarle esos químicos, ese crudo lo pretenden vender así, nadie va a comprar ese crudo venezolano en estas condiciones. Entonces es una situación, gravísima. Sí, una situación límite, señor Freites. Gracias por atendernos, acompañarnos. Iván Freites es secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En los controles César Arteaga, quienes tuvimos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.